qué dicha escuchar esa musiquita de nuevo. Bienvenidos una vez más, episodio nuevo, episodio muy sui generis, ahorita van a escuchar por qué lo digo. Ya saben que en estos micrófonos nos gusta tener historias de todo tipo, gente que viva en muchas partes del mundo, gente a la que le guste conocer, viajar, y precisamente la invitada que tengo hoy reúne todas esas características. Van a escuchar una historia muy particular de una mujer a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años y que espero que el episodio que les he de contar, que en aquel momento, la primera vez que grabamos, hicimos un intento y por alguna razón el audio nos traicionó y no quedó el episodio grabado como quisiera, entonces no vio la luz. Pero soy de la idea de que por algo tuvo que ser. Entonces hoy te digo otra vez bienvenida a estos micrófonos. Inma, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar en tu programa. Y bien, por aquí todo bien, estamos de domingo, que bueno, como sabes, aquí en Arabia, hoy es un lunes, un día laborable, porque fin de semana es el viernes y sábado. Ajá. Pero buen fin de semana para ti. O sea, qué locura que aquí yo estoy grabando en la medianoche del sábado o las primeras horas del domingo, como usted lo quiera ver. Y aquí son poquito, casi van a ser las 2 de la mañana. ¿Qué hora es ahí en Riyadh, en donde tú estás? Aquí son las 10 menos 5 de la mañana. O sea, estamos a 8 horas de distancia. Tú vives en el Medio Oriente. No me voy a aventurar a decir yo la cifra. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo en Arabia Saudita? Pues yo llegué aquí el 16 de marzo de 2019. Ok. Justo un año antes de la pandemia. Sí, eso estaba por decirte. O sea, un año justo antes de que todo estallara. Sí, total, justamente un año. Sí. Y qué bueno, ¿no? Porque si no, no habría vivido todo lo que viví de la forma en la que lo viví. Exacto. Mi visión sería completamente diferente. O sea, ¿qué tanto tuvo que ver la pandemia para que te quedaras más tiempo de lo pensado? Bueno, obviamente cuando llegó la pandemia, ¿dónde voy? Ajá. ¿No? En ese momento era como todos los países estaban cerrando sus fronteras, entonces no había sitio donde ir. Creo que eso también influyó en el hecho de que me quedara por más tiempo, ¿no? Porque yo antes de venir, yo estaba viviendo en Reino Unido, en Londres, como bien sabes, y bueno, fue justo pues después del Brexit. Ajá. Y muchos amigos comenzaron a marcharse. Entonces, bueno, llegó una oportunidad laboral y yo, claro, yo no sabía nada de Arabia Saudita, no sabía, no conocía nada de Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, me puse a leer un poquito, me entró la curiosidad y vi que se estaban produciendo muchos cambios en el país. Y yo, claro, yo dije, bueno, yo con esta mentalidad que tengo, ¿no? Siempre de una persona muy curiosa y que me gusta mucho la aventura, pensé, bueno, ¿por qué no tomarla? No tengo nada que perder. Y bueno, esto un día va a estar escrito en los libros de historia. Ajá. Mejor verlo con mis propios ojos a que me lo cuenten. Y así fue un poco la decisión de venirme para acá. O sea, yo recuerdo, digo, evidentemente quienes estén escuchando, pues el acento delata que eres española, pero ¿de qué parte de España eres para que la gente esté en contexto? Yo soy de Murcia, pero del sur, está entre Alicante y Granada, pero no tengo acento murciano. O sea, de hecho, cuando hablo con otros españoles, siempre me preguntan que de dónde soy, ¿no? Me localizan normalmente como en el centro, como en Madrid, en Castilla, ajá, pero jamás dirían que soy de Murcia, o sea... No, el acento andaluz no es... Ajá, lo tienes... Si lo tienes muy diluido, pero yo sí diría que no se percibe. No. Y entonces... Creo que nunca lo tuve. Si mis números no fallan, hace 10 años, Inma y yo coincidimos siendo estudiantes en Madrid. Nos conocimos, pues tal vez la segunda parte de la temporada que yo pasé, estábamos haciendo un máster ambos. Nos hicimos muy buenos amigos y después
comenzó, o sea, si creen ustedes que yo soy pata de perro, Inma ha estado en un montón de lugares viajando, viviendo. La última vez que hablamos, cuando te entrevisté, recuerdo habértelo preguntado, pero esto ya hay que actualizarlo. Entonces, al día de hoy, ¿tienes idea de cuántos países has visitado? Bueno, pues me descargué una aplicación hace poquito Ajá. para apuntar todos los países en los que he visitado. Y bueno, no son tantos, son como 41 Es que en me encanta que 41 la países. respuesta no cambia. Es como, no son tantos, o sea, son 40. De que Pues, vamos a ver. De, de, de 197. Exacto. O sea, ya si nos ponemos exquisitos, claro, o sea, no vamos ni a la mitad, pero bueno. Y porque aquí tengo amigos que tienen como 50 y tantos, 80 y tantos visitados, Wow. entonces, ¿no? Bueno, hay un chico que conocí aquí, viviendo acá, es alemán, que ha visitado todos. Entonces, claro, cuando yo digo 41, O pues sea, cuando dices todos, es suena poquito. todos los países que existen los visitó ya todos. Sí, todos, todos. Aunque yo no sé si Wow. cuenta el hecho de pasar unas horas en un aeropuerto, yo no lo doy como visitar un país, pero Ya, en ok. algún africano él se lo ha sumado en la lista. Ajá, es que era lo que yo pensaba. O sea, a ver, es como algunos de mis clientes, por ejemplo, que a veces hablo con gringos que dicen, ah, no, sí, es que yo ya había estado en México, había estado en Tijuana, de que, güey, no cuenta. O sea, fuiste al aeropuerto para pasarte de, de la terminal al aeropuerto y no, no cuenta. Pero bueno, Claro, no ya, cuenta. ajá. Igual, Para o mí no sea, cuenta. más de 40 países recorridos hasta, corrígeme si estoy mal, hasta donde tengo entendido ya viviste en España, en Reino Unido y ahora en Arabia Saudita. ¿Me falta algo en medio? En Canadá, Ah, antes Canadá. de conocernos, Ya, ok, estuve viviendo en Canadá. ok. Entonces, compartimos ese, pues no miedo a cambiar de código postal, pero pues claro que cuando me contaste que ibas a mudarte a un código postal en donde se hablaba árabe, donde no estaba abierto al turismo. Y pues bueno, con todos estos estigmas a lo mejor que existen de países árabes, pues claro que yo decía, wow, ok, nivel de aventura máximo desbloqueado. Aquí estoy Pero, con tus primos. o sea, yo por supuesto que sería lo más común del mundo allá, porque en los países árabes todo el mundo se llama como yo. Pero Exacto. si lo vemos en perspectiva de marzo de 2019, cuando llegaste con tus maletas al día de hoy, es decir, ¿la experiencia se ha parecido en algo a lo que te esperabas? Para nada. Para nada. O sea, yo venía con la idea, claro, de que iba a venir a un país en el cual todo es una sociedad muy reprimida, muy conservadora. Entonces, bueno, yo pensaba, pues, mm, porque, sí, claro, a ver, te pongo en contexto. Yo venía de Londres y tengo este fear of missing out. Ok. Entonces, yo en Londres, o sea, no paraba. O sea, yo por casa paraba para dormir y ya está. Ajá. Entonces dije, bueno, irme a Medio Oriente, Arabia, que es un país, ¿no? Como visto desde fuera, pues socialmente muy reprimido, donde no existe el ocio ni nada, Ajá. pues me va a venir bien para estar conmigo, porque necesitaba un poco aclarar mis ideas y focalizarme en lo que yo quería, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, este va a ser un país perfecto para mí, para introspección. Y cuando llegué aquí, pues nada de eso. O sea, yo jamás he salido tanto de fiesta como he salido en mi primer año que yo llegué a Riyadh, Wow, por o poner un sea, ejemplo. por ejemplo, de vivir en Madrid a vivir en Londres o sea, imagínate el statement de nunca había salido tanto como en Arabia Saudita. Sí, 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 sí. O sea, difícil de creer, ¿no? Hasta que uno no viene aquí, Ajá, es algo a lo que, pues claro, esto no se sabe ni se cuenta, ¿no? Eso es algo que no sale en las noticias. claro. Porque claro, es todo muy underground, ¿no? Ajá, No, como sabes, es un país en el cual, por ejemplo, el alcohol no está permitido, es ilegal. ok. Entonces, claro, no existen discotecas, no existen pubs, no existe nada. O sea, el ocio aquí hace unos años no
no existía ningún tipo de ocio. Ok. Como decirte, los cines o las ferias, como los parques de atracciones y tal, pues no es algo que existiera, ¿no? Ujú. Eso es algo muy, muy reciente. Pero el tema de la vida nocturna, claro, eso olvídate, ni pensarlo. Ok. Entonces, claro, cuando llegas aquí, eh, todo es a través del boca a boca. Entonces, yo recuerdo mi primer fin de semana que yo llegué, mm, yo dije, bueno, mm, aquí en casa no me voy a quedar, tengo que hacer algo. O sea, es mi primer fin de semana en Riad y me puse a investigar, creo que fue a través de Facebook, me puse a meterme porque a mí me gusta mucho el senderismo. Ajá. Entonces me puse a buscar rutas, grupos de senderistas y di con una que iba a un lugar que es muy famoso aquí, que se llama The Edge of the World, que es Ajá. como el fin del mundo, que es muy pintoresco. Y yo me tomé un Uber sola y me fui hasta el punto de encuentro donde partía este grupo que iba a hacer la ruta. Y bueno, ahí conocí un montón de gente, en su mayoría expatriados, claro, Ok. de árabes y europeos y de otras partes del mundo. Y bueno, entonces, claro, a partir de ahí se va creando, ¿no? Esta forma de entrar en socialmente para, bueno, para acudir al tipo de eventos que se organizaban tanto de forma privada como no. Y esta Y entonces ya cuando comunidad. empiezas a conocer a gente, Ajá. pues aquí la vida nocturna, por ponerte un ejemplo, pues alquilan como chalets, se llaman estirajas, a las afueras de la ciudad, la rentan, entonces, bueno, allá organizan, hay DJs, que hay bebida, bueno, esto no sé si debería decirlo, pero muchos acá se han vuelto unos expertos en fabricar su propio alcohol, Ok. lo cual no recomiendo tomar alcohol casero porque se han dado casos de personas que se han quedado ciegas. Porque claro, Joder. claro, hay gente que no sabe y es peligroso, ¿no? De hecho, había una pareja aquí que hacía alcohol en su vivienda y creo que esto fue hace un año, es algo reciente, ¿no? Destilaban alcohol, o sea, no solamente hacían vino o cerveza, que bueno, es algo que es relativamente sencillo de hacer, Ajá. sino que hacían bebidas destiladas, hacían vodka, Ok. hacían whisky, y claro, necesitas cierta temperatura, cierto Ajá. procesamiento, y, y les explotó. O sea, Oh. la casa voló por los aires. Wow. Ella, ella falleció y él terminó en la UCI. No sé qué pasó con él, pero obviamente supongo que se sobrevivió, lo mandaron de vuelta Pues a su país de origen no porque, me claro, es jodas. ilegal. O sea, emborracharse totalmente es deporte extremo en Arabia porque pues sí, o sea, si es ilegal el alcohol, pues como chingados lo metes al país y otra, claro, lo tienes que consumir a hurtadillas. Claro, claro. Entonces, esas son una de las consecuencias, ¿no? De prohibir, por ejemplo, el alcohol, porque al final, el que tú prohíbas algo no significa que no vayan a encontrar, ¿no? De una manera u otra la forma de llegar hasta ello y de una Ya. forma que te causa más daño que bien, ¿no? Y sobre todo porque Eh, digo, en la ciudad en la que vives ahora, pues a mi entender, hay muchísimos extranjeros porque pues es la capital del país y todas las relaciones internacionales que existen y todo esto, ¿no? sí, sí, de hecho hoy día mm, Riad está creciendo muchísimo. La población ahora mismo es de 8 millones y MBS, que es el nuevo primer ministro que fue nombrado hace unos días, que es el príncipe heredero. Ujú. MBS son las siglas para Mohammed bin Salman y una de sus visiones es que la ciudad para el 2030, Riad, aloje a 15 millones de personas. O sea, Hostia. prácticamente duplicarla, no sé cómo, En 8 años. pero sí, sí, no sé cómo. Es una de sus grandes
que, que tiene. Y bueno, el tráfico ya es horrible, no me quiero imaginar con 15 millones, o sea, con el doble de la población. Wow. Y en cuanto a cuestión, o sea, digamos, en el día a día en Arabia Saudita es un poco restrictivo, muy restrictivo, nada, o sea, ¿tú te llegaste a encontrar con algunas de estas limitaciones que a lo mejor uno por ignorancia se podría imaginar o tener ese paradigma, podemos decir, de un país árabe ortodoxo? Pues vamos a ver, cuando yo llegué aquí, todavía era bastante socialmente restrictivo. Ahora, hoy por hoy, después de casi 4 años, ha cambiado muchísimo, tengo que decir. Ok. Pero, como bien has dicho, bueno, en Arabia es un país islámico de doctrina sunita, en la cual predomina, viene del salafismo, que, como sabemos, el salafismo es una interpretación del Islam bastante ortodoxo, ¿no? Aquí se practica el wahhabismo, que viene del nombre del fundador. Ajá. También tenemos como de la misma raíz del salafismo, viene Daesh, que es un grupo terrorista, ¿no? Ok. Entonces, bueno, por ponernos un poco en la historia, antes de... Aquí el rey administraba los poderes y los dividía, el poder religioso estaba con el clérigo, ¿no? Para controlar la parte, controlar el pueblo, ¿no? Entonces fue a partir de 1938, fue cuando se descubrieron aquí el petróleo. En el 38. En 1938 fue cuando descubrieron los ingleses todo el petróleo, ¿no? que había en el país. Entonces, a raíz de este descubrimiento empezó una bonanza económica. Porque pasaron de vivir una vida modesta, que es como el Islam dice que debes de vivir, a de repente verse con un montón de dinero. Entonces, claro, empezaron a vivir pues como vivimos los occidentales, ¿no? Y claro, se acostumbraron a eso, pero ¿qué pasó? Que los grupos religiosos, los clérigos, claro, no estaban contentos con esto porque se estaban desviando de lo que es el Islam. Entonces, un grupo extremista llegó a la Meca y tomó el control de la Meca. Ok. La ciudad de la Meca, que es una ciudad donde está la mezquita sagrada. Que para poner en contexto a quienes nos escuchan, toda la gente que practica el Islam, se supone que una de las cosas que tienes que hacer durante tu vida es ir a visitar la Meca. Alguna vez en tu vida tienes que ir. Y pues eso está en Arabia Saudita. Entonces ahí la gente se supone que tiene que llegar durante el mes del Ramadán y caminar alrededor de un monumento sagrado para la religión y tal. Pero entonces, o sea, imagínense la importancia religiosa y política que tiene un lugar como Riyadh para pues tantos millones de practicantes del Islam en todo el planeta. Exactamente. Tiene una, como bien has dicho, una gran influencia en todo el mundo. Entonces, claro, en 1979 este grupo de extremistas tomó la Meca y dijo, no pueden, o sea, eran ellos los que decían, tú no eres buen musulmán, no puedes entrar. Entonces tomaron ese poder. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey, en aquel entonces, el rey Abdulaziz, tuvo que llegar a un acuerdo con los religiosos para restablecer el control sobre los ciudadanos, lo cual significó implementar de nuevo esas duras restricciones en la vida diaria de los saudíes. O sea, digamos, desde los 80s están las restricciones duras, endurecidas de nuevo. Sí. Entonces, de nuevo, apareció la policía religiosa, que se le llama la Haya, que en el lenguaje vulgar de la calle se les conoce como la mutagua. Okay. Mutagua significa
voluntario. O sea, una persona se podía hacer de forma voluntaria, Ajá. policía religiosa, y sin ningún tipo de, no recibía ningún tipo de compensación económica, simplemente adquirían un poder sobre el ciudadano, y esta mutagua muchas veces eran expresos. Wow. O sea, imagínate una persona sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de que te dijera a ti cómo tienes que vestir, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que, o sea, Claro. O sea, mera fue- empirismo para poner orden en la calle. Pero digo, de todo eso medio arcaico, si me lo preguntas, ¿cómo lo percibes tú ahora en el andar por la calle? Una, siendo occidental, mujer, con mundo que has vivido en continentes diferentes y tal, o sea, ¿lo percibes ahora menos restrictivo a lo que se podría pensar? por suerte yo llegué, como me dicen, en la edad de oro. Ok. Porque cuando yo llegué, sí que es cierto que todavía existían restricciones, como por ejemplo, para salir a la calle tenía que vestir de forma cubierta con una valla. Una valla Ajá. es como un vestido negro Ok. que me cubría de cuello hasta los pies. Pero como occidental, nunca la mujer tuvo que cubrirse los cabellos Ujú. o el rostro. Ah, Pero las y por mujeres locales suerte, sí, ellas sí se deben cubrir completamente. en ese tiempo sí, pero ahora mismo no hay una ley que te diga, que te exija que tienes que. Ok. Desde que yo llegué al final, porque, claro, ah, como he dicho, cuando yo llegué a este país no había visado de turista, Ajá. solamente peregrinaje a la Meca, o visados de business, de negocios o de trabajo. Pero en el 2019, en noviembre, se abrió un visado al turista. Ok. Entonces ahí fue cuando, claro, obviamente tuvieron que implementar unos cambios, porque el visitante occidental no le puedes, claro, decir, no puedes, tienes que vestir modestamente, pero no le vas a hacer vestirse eh, con este traje específico, o no, porque si ya de por sí hay muchas reglamentaciones, Ujú. pues esa parte la suavizaron un poco. Claro, porque Y, y, como just, y país tienes justo un año que antes, aceptar un poquito, pues eso, o sea, digamos, he tenido la oportunidad de visitar algunos países que no son ortodoxos, pero sí que tienen ciertas restricciones con las mujeres o algunas reglas de vestimenta y como dices, o sea, cuando abres tu frontera al turismo, pues tienes que tener un poquito de flexibilidad a que pues la gente va a venir con sus usos y costumbres y pues es como que por añadidura, ¿no? Que si abres la puerta para que vengan visitas, pues no todo el mundo va a caminar, vestirse y hablar igual que tú. claro, exacto. Y justo un año antes, de 2018, creo que fue por julio de 2018, la mujer le concedieron el poder conducir de nuevo. Ok. Antes de 1938, no, perdón, antes de que se adjudicasen este grupo terrorista a la Meca, y, la mujer podía conducir. Pero desde que llegaron a este acuerdo con el rey Abdulaziz, con la mujer, claro, eh, digamos que se eliminó todo tipo de ocio, todas los beneficios de las mujeres, como conducir y todo esto, se eliminó. Ajá. Entonces era común ver a los hijos, a los varones, con 14, 16, 17 años conducir un auto, porque la mujer, la mamá, no podía conducir el coche. Ok. Esto fue hasta 2018. O sea, es que me vuela la cabeza cómo es que tantas de estas cosas están cambiando tan recientemente. O sea, que Y tan rápido, o sea, ha sido en cuestión de años sí, que se qué han loco. producido muchísimos cambios. Y yo creo que esto ha sido posible porque es una sociedad muy joven. Ujú. Digamos que aproximadamente como el 60% de la población tiene menos de 30 años. El Entonces, claro, 60%. sí, Wow. menos de 30 años, es una población muy, muy joven. Entonces,
claro, por eso ese tipo de cambios sociales se han podido dar sin ningún tipo de disturbios, porque, perdón, claro, están hambrientos, ¿no? Son chicos jóvenes que quieren pues vivir, ¿no? Como el resto del mundo, Y no, disfrutar y porque y además me imagino que, claro, o sea, con ese porcentaje de gente tan joven en la población, pues el roce, el contacto que tienen por medios de redes sociales, por internet con el correcto. exterior, pues claro que influye en querer tener otro tipo de visión y ya no vivir debajo de una tela de color negro y con todas esas limitaciones. Exacto. Ahora con la globalización se sabe todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Entonces, claro, no podías seguir reprimiendo tanto a una sociedad y menos tan joven. Claro. Tienes que darles algo a cambio, ¿no? Entonces, eh, a hoy por hoy hay cines, hay festivales de música, antes estaba prohibida la música. ¡Wow! Ahora hay festivales anuales que No vienen me mejores jodas. DJs de todo el mundo, ¿no? Como David Guetta. Um, Luego también está el Riyadh Season, son como estaciones, Ajá. son que se van moviendo alrededor del país. Digamos que ahora empieza aquí la Riyadh Season y hay un montón de festivales, viene el Circo del Sol, hay muchas obras de teatro, hay un parque de atracciones como en Winter Wonderland Ajá. de Londres, pues la misma compañía ha hecho una réplica aquí en Riyadh. Eh, bueno, como en cualquier país occidental, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo Y llevas? O sea, ya habiendo pasado estos años, ¿cómo lo llevas, por ejemplo, me contabas en aquella ocasión que, claro, que tu círculo social, pues evidentemente se va a nutrir de expats y de gente que de otros países se mudó igual que tú y todo esto, pero a este punto ya te sientes más adaptada, sientes que entiendes más la cultura local, cómo lo llevas con el árabe, con las costumbres de la gente local, la comida, o sea, eso me causa mucha intriga. bueno, el árabe intenté estudiarlo, pero es súper complicado. Creo que Ajá, después del chino es el idioma más difícil ok, de aprender. Entonces, bueno, sé lo básico para sobrevivir y ya está. ajá, Y luego la gastronomía, pues es curioso, ¿no? Imagínate que España estuvo bajo el Imperio Islámico como casi 800 años. 800 años. Entonces me he dado cuenta que algunos platos son similares. Por Ajá, ejemplo, la paella. Aquí tiene un plato que se llama kapsa ajá, y que es la base de los ingredientes, pues al final son los mismos, ¿no? Es la ajá. base del arroz y de la carne y vegetales. Entonces es muy similar. Y luego también tenemos un postre en España que es el arroz con leche, Ajá, que aquí también es un postre, pero aquí es caliente ok. y es muy, muy similar, es muy parecido. Es que Entonces me he encontrado con estas... creo que es eso que también nos pasa a muchos mexicanos cuando nos vamos a vivir fuera de México y si tu destino es Europa y un día descubres que existen los kebabs y dices, no seas mamón, esto es un taco o lo más cercano Taco. que puedo tener a uno. Y resulta que te dan en el ego nacionalista de, no, bro, de los tacos no nacieron en México, esto viene de el Medio Oriente mucho tiempo antes de que llegaran los españoles acá. Y claro, o sea, ver a un turco bigotón que se parece a un taquero mexicano es un shock cultural la primera vez que lo ves. Pero claro, pues es que uno empieza a entender muchas de sus raíces y de cosas que han pasado porque, pues sí, o sea, las invasiones, la historia de repente te va llevando de Mesopotamia, Medio Oriente, de Oriente las invasiones al norte de África y España y de España vienen para Latinoamérica y todo esto. Y no sé, no sé si lo he compartido ya en alguno de los episodios grabados, pero hace no mucho tiempo, unos que serán 3, 4 meses que hice esta prueba del Ancestry Test, que pones un poquito de saliva en una muestra, lo mandas a un laboratorio y te Yo devuelven. también lo he hecho. ¿Ya lo hiciste?
A mí me voló la cabeza. Si no se los he compartido, se los comparto ahorita que estoy hablando con alguien tan recorrida por el mundo como Inma, que ha pisado muchos países. Resulta que soy 11% africano, por ejemplo. O sea, en mis resultados tengo mucho de Wow. senegalés, tengo de camerunés, de congoleño, tengo como un 3-4% de danés. Y yo, wow, ¿qué puede haber de mí? En mí de Dinamarca, pero bueno, aparentemente hay un porcentaje ínfimo. Y obviamente, claro que de indígena latinoamericano soy como 55%, 52%, algo así. Y de distintas partes de España, más o menos ronda el 40, 35, 30 y tantos por ciento entre el área de Levante, del área de Castilla, La Mancha. Pero es que es increíble la precisión con la que te lo dan y la cantidad de años atrás. ¿Por qué lo traigo a colación? Digo, ahorita te voy a preguntar tus resultados porque también me causan intriga, pero, o sea, cuando ves un mapa mundi y coloreado con, se dice color coded, ¿no? Ahí con regiones y que después entiendes de cuántas partes provienes, cuántos miles de años atrás tienes ancestros en países, o sea, no mames que yo tengo ancestros en mi ADN de alguien que nació en el Congo, en Angola. Y que no mames, wow, o sea, eso me estalla Ya la sabes por qué cabeza. son famosos, ¿no? Ya sabes por qué son conocidos los congoleros. No lo quería decir yo, pero sí, claro que sé. Pero obviamente, pues eso ya lo tengo en el currículum vitae, ya lo pongo en mi descripción de todas las redes sociales, si es posible. En tu Tinder. Tiene que estar ahí. Pero, digamos, cuando tú lo hiciste, o sea, primero te tengo que preguntar por tus porcentajes, pero después que, habiendo pisado tantas fronteras, habiendo estado en tantos países, ¿qué impresión te dio el haberlo hecho? Bueno, al final de todos venimos de una misma parte, ¿no? Al final Ujú. no existen fronteras, ¿no? Eh, Respecto a mis resultados, quedé muy, muy sorprendida porque, como he mencionado antes, España, la península ibérica, estuvo bajo dominio islámico por casi 800 años. Ajá, Entonces yo pensaba que algo de sangre árabe yo iba a tener, ajá. pero no, Wow. cero, cero, Cero. cero. Y más siendo del sur. Ajá. Desde, lo que me sorprendió fue que el 83% proviene de la península ibérica, de la parte Andalucía y Murcia. O sea, mis ancestros eran unos racistas. No se prestaba mezclarse con O nadie. sea, estos no se mezclaron con nadie por siglos. Nadie, 83%. Luego tengo un 6% de Italia, un 8% de la parte persa, Ok. del antiguo imperio pérsico, Ajá, turco. que es los turcos exactamente, y un 2,9, un 3% de Ashkenazi Ok. Yiddish. Ok. O sea, una parte ¿Judía? de los judíos, de la diáspora judía europea, Ok. pero no de la, pero no de la típica, porque en España están los sefardíes, Ajá. los judíos sefardíes. No, yo soy de la otra Ok. rama, Ok. que esta proviene más de Alemania, de Rusia, ¿no? Esta Ok. parte de Europa del Este. Entonces quedé muy, muy sorprendida. Es que sí, yo también pues esperaba a lo mejor ver en mis resultados igual que tú algo de marroquí, algo de argelino, Sí, sí. egipcio, qué sé yo, algo así. Como dices, por la cercanía, por todo el tema de invasión de los moros en España y todo este asunto. Pero no, o sea, resulta que igual que tú, cuando yo vi mis resultados, obviamente lo de indígena mexicano no me sorprendió absolutamente nada. Lo que me sorprendió es ver porcentajes de países que tienen que ver con el tema de la esclavitud, es muy obvio, pero yo no me esperaba ver un 3% danés en mis resultados. Yo, qué chingados, o sea,
algún cabrón que se mezcló y en la peda empezó a repartir genes por todas partes, porque de otro modo, pues no es nada comprensible. Pero se me hace como, o sea, Sí, como dices, no hay, pues a fin de cuentas te empiezas a regresar en la línea del tiempo y todos provenimos del mismo huevito, ¿no? Y después ya se reparte sí. todo por el mundo, pero ya después nos damos autorregulaciones y limitaciones con banderas, idiomas, religiones, y ya son cosas que después el hombre mismo se va inventando. Pero digamos que si tú te tuvieras que ir hoy de Arabia Saudita, ¿qué, qué podrías decir que es aquello a lo que tenías que ir ahí a aprender de ti y aprender de ese lugar? Bueno, me ha enriquecido mucho culturalmente, ¿no? Me ha abierto la visión de, bueno, he aprendido mucho del tema del Islam, de la religión, Ujú. eh, de la suerte que es nacer en un país libre, Wow. en un país eh, socialmente donde ¿no? Somos afortunados Ujú. de nacer en un país, ¿no? Que sí, vale, mm, es un país cristiano, no es un país laico, bueno, es un país laico, pero la mayoría es de cristiana, pero ves las diferencias entre el cristianismo y el islam Ok. y la suerte de haber nacido pues en un país que no es tan ortodoxo Ajá. y esa libertad de decidir qué ponerte, qué, qué comer, de no tener tantas restricciones en tu día a día, de disfrutar del arte, de la cultura, de la música, que eso aquí hace unos años pues no se podía. Mm. Mm, Y la suerte también, por supuesto, de poder elegir con quién casarte, ¿no? Ujú. Porque aquí todavía se lleva el matrimonio concertado en la mayoría de los casos. Wow. Así que mucha gente, muchos jóvenes, sí te dicen, yo puedo elegir a mi pareja o mi marido, pero en cierta forma, ¿sabes? Siempre está influenciado por las familias, porque todavía está eh, el origen de las castas, ¿no? Tienes que Ajá. casarte con alguien de tu misma casta Ok. o superior. Entonces, sí, puedes elegir a tu esposo, pero siempre, ¿no? Con unas Dentro de ese restricciones. círculo, dentro de ese círculo social o estrato determinado. Exacto. Eso es muy, muy importante. Todavía se valora muchísimo y todavía hay casos de muchas familias, ¿no? Que se casan entre ellos. Muchos primos segundos o primos Mm. terceros o primos hermanos Ujú. que se siguen casando, ¿no? Y eso se ve en el día a día, aunque pase menos, pero todavía sucede. Ok. Y yo trabajando en un hospital, pues ves esa endogamia, ¿no? Como muchos niños pues nacen con enfermedades muy raras Por por la este mezcla de motivo, sangre, ¿no? claro. Claro, claro. Ok. Y como tienen muchos también, no es que tengan uno o dos, ¿no? Tienen cinco, seis, Ok. 9. Aunque ahora como la mujer está trabajando, ahora desde hace unos años se ha incorporado al mundo laboral, Ajá. entonces el número de hijos es menor, pero todavía tienen muchos, muchísimos. Entonces, claro, la probabilidad de que te salga un niño con algún tipo de malformación genética, pues es elevado, ¿no? Ok. La vasta mayoría de la gente que vive en el país, evidentemente, pues es saudí. Pero, o sea, ¿existe el fenómeno de la inmigración? Sí, no, mucho, poco. Si sí, ¿de dónde es de donde más inmigra la gente hacia Arabia Saudita? Sí, sí, hay muchísima inmigración, no tanta como puede haber en Qatar, en Emirates, porque allá, claro, la población local es mucho menor. Ajá. Eh, por ejemplo, en Qatar, no sé si me estoy equivocando, pero a lo mejor son 400.000, ¿no? Y la población.
totales de más de 1 millón, ¿no? Pongamos un ejemplo. Ok. Eh, Porque yo recuerdo que entonces, en Qatar el guía de turistas no, en Dubái, perdón, el guía de turistas nos decía que el 30%, si acaso, exagerando, en 35% de la gente que vive en Dubái es emiratí. El resto todos son extranjeros que vienen de India, de China, de Pakistán, de alrededores, ¿no? sí, sí, exactamente, porque los locales, como tienen tantísimo, o sea, Qatar es el país más rico del mundo, ¿no? Por Ujú. GDP. Entonces, claro, no tienen necesidad de trabajar y los que trabajan, trabajan para el gobierno. Mm, Entonces, realmente necesitan de la mano extranjera para que el país funcione, claro. ya. Y la mayoría pues son de mano de obra barata, ¿no? De su mayoría pues indios, pakistanes, filipinos, Ah, todos estos son filipinos, los sí. que, sí, muchísimos, que bueno, se dedican a muchas tareas del hogar, a la construcción, a los tipos de trabajos, Ajá. tanto privados como aquellos que, bueno, que el local ni tiene necesidad ni quiere Mm. Y en Arabia, trabajar. en Arabia En Saudita Ara- lo ves igual, o sea, la clase social está tan disparada, tan dispar. mm, no, aquí a diferencia de estos otros dos países, en extensión es mucho más grande el país y la población también. Aquí no sé si llega a los 40 millones Wow. los saudíes o cerca está de los 40 millones. Entonces, eh, claro, la proporción de locales de saudíes es mucho mayor a la extranjera. Ok. Y ahora tienen que trabajar. Hace unos años claro, hace unos años, cuando la población era mucho menor y se descubrió el petróleo, ¿no? Y todo esto, y empezó la bonanza económica, que ahora tenían muchos subsidios, tenían muchas ayudas del gobierno, entonces prácticamente los saudíes no trabajaban más que en aquellos trabajos en el gobierno, ¿no? Ok. Eh, donde, bueno, en estos trabajos bueno, ni tenían horarios eh, laborales, ¿no? Ellos Ajá. iban cuando querían, a la hora que querían, y si no iban no Vaya. pasaba nada. Ok. Y, y, y cobrando un muy buen sueldo, ¿no? Ajá. Por no hacer básicamente nada. Nada. Pero claro, eso se podía mantener hace unos años atrás, cuando la población era la mitad o incluso menos. Ujú. Pero hoy día que ha habido una explosión demográfica, porque ya hemos dicho que tienen muchos hijos por mujer y que además se pueden casar hasta 4 veces. No, pueden tener 4 mujeres al mismo tiempo, aunque eso no pasa actualmente, pero antes sí. Ajá. Entonces, claro, tenían unas familias muy extensas. Piensa que solo la familia real son hoy día 30.000 Oh. bocas que viven del Estado sin hacer nada. O sea, eso es hoy Wow. día no se puede mantener solo con el petróleo. No, claro, Entonces, 30,000 personas. No me o sea, jodas. A ver, entonces quiero ponerle el post-it, no, perdón la interrupción, pero me surgió la curiosidad cultural. Entonces, ¿la poligamia ya no está permitida? sí, por ley sí, sigue permitida, pero claro, piensan que eh, tienes que tratar de igual manera, de forma justa, con todas tus mujeres, ¿no? Máximo 4. Ok, Entonces, si a una le compras una casa, a la otra esposa tienes que comprarle otra casa. ok. Entonces, digamos que es más por temas económicos que hoy día no se tiene más de una mujer. He visto con dos, sí, pero no es muy común. Hoy día no es tan común No, claro, porque no, no. tener esposas al mismo tiempo. O sea, se Ya, pueden divorciar y volver a casarse y no tienen ningún tipo de derechos con la exmujer, ok. más que pasarle una pensión de mierda por cada niño. Ok, Creo que son como $200, algo así, una miseria, ok. pura miseria, o sea, no tienen, se divorcian. Por eso aquí las mujeres acumulan muchas joyas, porque Ah. cuando les divorcian, el hombre puede dice 3 veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y ya está, listo. ¿Es en Bueno, serio? luego se firman los papeles. Bueno, luego firman los papeles y tal Ajá. y cual, pero vamos, es un juicio súper rápido.
Y entonces, claro, la mujer solo se puede marchar con lo que lleva, con lo que pueda llevarse Puesto. consigo puesto. Entonces, por eso les gustan, por eso acumulan tantas joyas, ¿no? Y por ese tema de que Wow, el me ex está volando marido la o cabeza. O sea, sea, no tiene ningún de eso sobre ti, o sea, no te puede compensar de ninguna manera. y encima si no tienes hijos, pues ni siquiera aspirar a esa pensión, ni siquiera a esa miseria. Claro, ni esa miseria. Dios, wow. Totalmente, sí, sí. Ok, es que todo esto obviamente me surge preguntarlo porque imagínate, o sea, el grupo de población que escucha el podcast más numeroso son mujeres entre 20, creo que es 24 y 38 años. Me parece que ese es el sesgo más grande, abarca casi el 65% de la gente que escucha el podcast. Entonces, Ok. muchas de ellas estarán escuchando todo esto ahorita, levantando las cejas diciendo, ¿cómo? O sea, aquí si mi marido Sí, hace una pendejada lo dejo en calzones y allá ni siquiera pensión mereces. O sea, pues claro, es que estamos hablando de que sí, a lo mejor el progreso hacia leyes más igualitarias y todo eso está sucediendo, pero pues esto no es de la noche a la mañana, obviamente es gradual. O sea, Inma llegó exacto. hace 4 años y ahora las mujeres ya pueden conducir solas en la calle. Eso suena a, no mames, Y ¿cómo es viajar. posible? Pero no me jodas, eso no pasaba hace 4 años. Sí, 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 sí. Sí, de hecho tengo amigas saudis Ajá. y bueno, al papá lo ven a lo mejor un fin de semana al mes. ¿Por O sea, qué? el papá, porque ya ahora tiene otra mujer, otra vida y entonces, claro, es como que quedan apartados, ¿no? A un lado, desatendidos y tiene, claro, tiene que tener una niñera y todo el dinero que recibe del ex marido para los niños va para pagarle a la niñera para Ok. poder ir a trabajar. Y es una miseria, claro, son como 200 euros, o sea, Y en por hijo. cuanto al, no quiero que se me pase preguntarte el tema del clima, ¿es tan extremo como uno se podría imaginar? Porque pues digo, a fin de cuentas pues es el desierto del Medio Oriente, ¿no? Sí, aquí tenemos época de mucho calor y época de calor y luego época de un poquito de frío Ajá. y otra vez calor. Sí, ahora está perfecto, pero este verano, lo bueno de Riad es que al estar en el centro de, del país, eh, no es húmedo, no hay humedad. Ok. No es una ciudad costera como puede ser en Jeddah Ajá. o Daman, que claro, allá te mueres de calor Ajá. porque la humedad es 80%, o sea, es horrible. Ok. Con, entonces se siente como 50 grados. Ajá. Aquí no, aquí es seco, es bastante seco, entonces se tolera, pero no hay nadie por la calle en verano, no hay costumbre tampoco de salir a pasear, no ves a nadie, No, pues es o sea, que está, con que no digamos se puede. una temperatura veraniega se asemeja a las de Emiratos, que 45, 48 grados. Sí, 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 sí. Lo único que aquí es seco. Mm. Entonces, bueno, sí, puedes salir a la piscina, tienes que estar, si estás fuera, tienes que estar en el agua, no Ya. puedes, No puedes no, no estarlo. exacto. ¿Y qué es Lo lo bueno que no más sudas, no sudas, no, qué es porque lo es más seco. frío que llega a estar? No, pues sí, luego en diciembre, enero hace bastante frío, puede llegar a los eh, 6 grados, 0 grados de noche, sí, Ok, sí. wow, sí es frío. Sí, sí, sí hace frío, sí, sí. A lo que a lo contrario de la opinión popular que puedan pensar, sí, los inviernos es frío. Wow, o sea, no tan En diferente al clima madrileño. algunas regiones del país, más en el norte, nieva. Es Wow. común la nevar. Mira, eso sí lo estoy aprendiendo. No me imaginaba que nevara en Arabia Saudita. Llegué a pensar que a lo mejor sí Sí. hacía algo de frío, pero ya nevar, wow, ok. Ujú. Sí, es como es un país tan extenso que tienes diferentes climas a lo largo y ancho del país. Ok. Pues Sí, sí.
digo, de todas estas cosas que te pregunto, tuve que hacer como una selección para no robarte 3 horas de tu tiempo, pero me importaba como saber cómo es la vida en un país del que obviamente como latinoamericanos sabemos muy poco, del que a lo mejor las noticias que llegan son solamente cuando son notas internacionales muy destacadas, porque pues también poco aprendemos de otros países, de otras culturas. Es una cosa que a mí se me hace una tristeza. Pero pues también sé que a lo mejor si tú le preguntas a la gente en Riad dónde está México o dónde está España, pues capaz si los ponemos en un apuro para apuntarlos en un mapa, ¿no? ¿Te encontraste con eso? Ah, sí, claro. Confundir España con México. O que sepan que España existe por el Real Madrid, el Barça y poco más. Ah, bueno, sí, claro, aquí les encanta el fútbol. Ajá. Entonces, sí, sí, siempre te preguntan, ¿Madrid o Barcelona? Y tú del Murcia. Sí, y me dicen, ¿cómo? ¿Qué equipo de fútbol hay ahí? Digo, bueno, ¿Y tienes pensado ir a Qatar? estuve en Qatar, pero no en el Mundial porque, bueno, los precios están disparados y las entradas se vendieron ya como hace un par de años. Es Sí, prácticamente nos... imposible. Una De bar... hecho, me contaron, no sé si es cierto, que hay gente expatriados trabajando en Qatar han sido movidos temporalmente aquí a Arabia o a Emiratos y para dejar los pisos de estas personas vacíos para poder realquilarlos. Ah, Y que sí. los precios están desorbitados, o sea, Sí, o como sea, 5 veces más caros. sí, para que la gente se dé una idea, digo, sé que me escuchará mucha gente que sea fanática del fútbol y otra que no lo sea, pero todos entendemos el impacto económico que tiene una Copa del Mundo. Al principio no era mi plan ir y después todavía menos, porque cuando me surgieron las curiosidades y un poquito de ganas de ver que, bueno, pues a lo mejor y si voy, ¿qué sucede? Pregunté los precios por decir desde México, avión, hotel, muy baja calidad, porque ya obviamente lo bueno todo estaba reservado. Y ver 2 juegos de la selección mexicana me costaba como, creo que 15,000, 16,000 dólares por una persona. Por estar, creo que 8 días en Qatar. Dije, ¿qué? No, ¿por qué? Y claro, me encontré con eso que dices, que muchos de los alojamientos que te ofrecen, si no quieres pagar esa barbaridad de dinero por unos días, te ofrecen quedarte en un piso de alguien que no va a estar durante esos días, que pues esencialmente era un trabajador, una trabajadora que fue durante un tiempo al mundial, a la organización, y se están rentando esos espacios porque está saturadísimo. Pero pues yo me imagino que por la cercanía, un montón de gente del Medio Oriente pues lo va a tener a tiro de piedra. Y digo, por ejemplo, curiosamente México va a jugar contra Arabia Saudita y no sé quiénes van a ser locales en ese partido porque como mexicanos estamos acostumbrados a ser una plaga que se mueve por todo el mundo para ir a ver los partidos del Mundial. Pero con esos precios y esa distancia, capaz esta va a ser de las primeras veces que va a haber más saudíes en el estadio que mexicanos. Ah, no, seguro. Me lo puedo, Segurísimo. me lo puedo imaginar. También, además, te recuerdo que existía un bloqueo entre Qatar y Arabia Saudita. Hace creo que un año se desbloqueó Ajá. y entonces sí, seguro va a haber muchos saudis. Sí, sí, totalmente. Ya están preparando, de hecho, el camino para pasar por tierra. eh, ya están construyendo, de hecho pasé por segunda vez por Qatar y esta vez nos desviaron a una nueva aduana Ok, que es mucho más rápido, más moderno y para agilizar, ¿no?, el proceso de transfronterizo. ok. Y Pues bueno, sí. antes de que se me pase, digo, siempre en las recomendaciones al final del episodio me gusta pedirle 3 cosas a los invitados. Pero, una de las cosas con la que quisiera empezar es porque siempre a los invitados les pido, obviamente, que nos sugieran algún lugar a donde ir de vacaciones. Y tú eres de esas personas a las que sé que podríamos estar 2 o 3 horas o más hablando de lugares turísticos que conocer. Porque, primero, antes de que se me pase, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Bueno, pues estoy en Instagram Ajá. como la traspista de Inma. Tras la pista de Inma. Tras la pista de Inma. Ahí pueden ustedes ver y seguir sus pasos internacionales literalmente y ver, ya ahora tiene su feed más dividido todavía por países que ha visitado recientemente y así las stories y toda la cosa. Pero quisiera preguntarte, porque mencionaste, bueno, ya está abierto al turismo Arabia Saudita. Si a alguien que te escuchó dice, me encantaría conocerlo, ¿qué sugerirías conocer de todo lo que has visto en el país? Bueno, pues yo recomendaría visitar Alula. Ok. Alula se encuentran los restos de la antigua civilización nabatea, que es la misma que se encuentra en Jordania, en Petra. Ok. Entonces, después de Petra, bajaron al sur y llegaron hasta Arabia Saudita, una ciudad que bautizaron como Egra, y ahí se encuentran las tumbas. Es una zona muy bonita. Ok. Y, y luego el Mar Rojo es precioso. El Mar Rojo es totalmente, claro, bucear en el Mar Rojo es una delicia. Si te gusta el buceo, allá lo vas a disfrutar muchísimo. Ok. Ni siquiera tienes que hacer buceo, simplemente haciendo snorkeling Ujú. ves cosas. Yo en el Mar Rojo he visto solamente sin bucear, haciendo snorkeling, he visto morenas, tortugas, tiburones, mantas, Wow. todo, o sea, todo. Snorkeleando. Es solamente haciendo snorkeling, o sea, es increíble. Tiene una vida submarina muy rica. Ok. Entonces, Mar Rojo es precioso. ¿Y cuál sería la mejor época para conocer Riyadh? Riyadh, como la primavera, ahora o primavera, o sea, octubre, noviembre Ajá. o marzo, abril. Ok. Pero Que el clima lo permita. sí, pero ahí tienes que asegurarte que no sea Ramadán, porque en Ramadán se paraliza todo. Pero el Ramadán Son anda tres, como por julio y agosto, ¿no? cambia porque va con el calendario islámico, Ok. que sigue el calendario lunar. Ok. Entonces cambia. Sí, lo Cuando comentamos yo vine fue en cuando... agosto. Ajá. Cuando vine fue en agosto, el otro año fue en julio, junio, o sea, Ok. Es que varía, entonces hay que fijarse. en aquella Cuando ocasión viajas cuando a un entrevisté país, a Gaby que vivía, bueno, ahora ya puedo decir vive porque ya se regresó a vivir a Dubái, precisamente tocamos ese tema de si quieres ir en plan turismo, asegúrate que no te toque el Ramadán porque va a haber un montón de cosas cerradas, va a claro, haber un claro, montón de cosas se que no puedes paraliza el hacer, país. exacto. Entonces sí se toman muy en serio lo que tal Pues, vez por regla debería hacer el católico con la cuaresma, allá sí se lo toman en serio, muy en serio. Entonces, no te de gastes hecho, tu aquí, dinero. de hecho, aquí, si ya trabajan poco, trabajan aún menos. Amén. Trabajan media jornada, le pagan la jornada completa, obviamente, pero empiezan a las 10 de la mañana, por ejemplo, a trabajar y a las 3 están fuera. Wow, no, entonces sí, sugerible, métanse a Google y vean Ramadán 2020, el año que se acabáis a ir y que no coincida con tus vacaciones. Y a las Eh, 3 de la mañana los centros comerciales están abiertos, veas a los niños, es como la hora punta, 2, 3 de la mañana. Es surrealista qué vivir Ramadán locura. aquí. Y es que por supuesto, o sea, yo recuerdo haber visto en un blog de un travel blogger a quien me gusta seguir, que cuando llegaron a Marruecos, creo que fueron en junio, y decía, wow, yo pensé que iba a estar llenísimo las calles y todo está vacío. Pues claro, pelele, porque te saliste a la calle a las 11:30, 12 del día, que todo el mundo está escondido del sol. Claro, Y todo el mundo está cuando, durmiendo. claro, y la gente ya estaba, el güey ya estaba insolado, deshidratado y con un golpe de calor a las 5 de la tarde. Y la gente apenas iba a empezar a salir porque oscurece a las, digamos, 8 o 9. Y a esa hora es cuando todo el mundo sale a las medinas, a los mercados. Entonces ténganlo en cuenta si quieren conocer un país árabe. Si me estás escuchando y vas a ir al Mundial de Qatar, o sea, neta, guárdate durante las horas de calor porque lo vas a necesitar. Es muy demandante.
Bueno, por eso se celebra en noviembre, diciembre, Sí, porque en justamente. verano era imposible. No, es que además era un delito. Imagínate a base de talonario lo que habrán tenido que pagar No, para cambiar. no, no. Es un tema digno de muchos libros y documentales la cantidad de dinero que dieron en corrupción, en corruptelas para que los presidentes de las federaciones accedieran, uno, a darle la sede a un país como Qatar y otra para hacerlo en diciembre. O sea, es una cosa Exacto. rarísima que solo los petrodólares pudieron conseguir. Pero Sí. pues bueno, quien sea que lo vaya a hacer y vaya a ir, va a ser una experiencia muy fuera de lo común. Y a mí se me hace como que una de estas demostraciones de cómo pues el foco internacional empieza a voltear cada vez más hacia zonas del mundo que hace mucho tiempo estaban pues ignoradas y ahora el poder de los del petróleo, del gas natural, del turismo que están explotando y sabiendo sacarle provecho en esta zona del mundo, pues hacia allá, o sea, imagínate, si el nuevo primer ministro de Arabia Saudita tiene pensado duplicar la población es porque pues saben perfectamente que pueden atraer a mucha gente de otras partes del mundo con esta bonanza que existe en esta parte del planeta. Pero pues quién sabe, digo, estadísticamente no creo estarme equivocando al decir que a lo mejor alguien de la gente que escuche este episodio termine viviendo en Arabia Saudita dentro de algunos años. No me parecería Quién ninguna sabe, ¿no? locura, sí, que a lo mejor alguien diga, oye, pues no Está suena tan en mal. fase de crecimiento, o sea, está Ajá. en fase de la explosión económica y de crecimiento. Yo escucho Tiene que a muchos Inma le fue muy proyectos. bien, se oye contenta, le gustó Riyadh, lleva 4 años ahí, no se la ha pasado tan mal. Entonces, has leído sobre estas ciudades futuristas que están construyendo, Yo estaba impactado como con eso, que es como NEOM una sola o la franja en el línea, desierto, sí, claro. la línea verde, ¿no? Ajá, Bueno, son proyectos que me suenan más a una fantasía que a una realidad, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Con sí. MBS nunca se sabe. Y pues es que además si lo quieren intentar, pues tienen todo el dinero y el margen de error del mundo porque pues lo pueden hacer. O sea, si lo quieren intentar con toda esa Sí, riqueza, la guerra entre Rusia y Ucrania les ha venido de perlas porque el precio del petróleo se ha disparado sí. y se están llevando unos beneficios que no se esperaban. Ujú. Entonces, claro, ahora sí que se puede decir que están Mucho ganando mejor. muchos petrodólares, muchos, muchos, muchos. Y sin Y ganas de tienen sonar mucho. a un disco rayado, pero eh, siento que el tema principal de esta tercera temporada del Centésimo Mono es incentivar a la gente que escucha estos episodios a quitarse la mirada del entorno cercano. Lo he dicho varias veces ya en los episodios, quítate la mirada del ombligo y como tratar de incentivar a la gente a que se entere un poquito más de cómo están las cosas fuera de nuestras fronteras, en otros continentes, de repente que te surja la curiosidad de revisar un diario que sea de otra parte del mundo. Tenemos ese acceso. Y la neta, o sea, esto que está pasando en este momento en Arabia Saudita de bonanza económica y tal, no es porque sí. Como dice Inma, de pronto estalla una guerra en una parte del mundo, escasea el petróleo, escasea el gas en lugares donde se necesita, y eso le va a convenir a alguien. ¿A quién? A los países que lo producen y lo pueden vender más caro. Y eso que trae, pues mucho dinero que después se va a traducir en infraestructura, en empleos, en crecimiento. Y entonces a lo mejor tú eres una de esas personas que dice, estoy hasta la madre de mi trabajo, no me gusta hacia dónde apunta mi futuro y a lo mejor un día te da la curiosidad, como un día le pasó a Inma, de que, mira, hay vacantes en Emiratos Árabes, en Dubái, en Riyadh y quién sabe, a lo mejor terminas viviendo en uno de esos lugares y descubres, justo como la invitada de hoy, un montón de cosas en un país nuevo, de otra cultura, ganas dinero, conoces gente, o sea, no me parece ningún disparate pensar que nosotros, sabiendo hablar español e inglés, pudiésemos llegar a ser atractivos para una empresa a la que le interese enfocarse en el mercado latinoamericano, por ejemplo. O sea, yo que me dedico a la hotelería,
ha sido una de las cosas que me he puesto a pensar, de que si una empresa grande, transnacional, quiere crecer y empezar a ser atractivo para el mercado latinoamericano y quiere tener gente que sepa comunicarse con de este tipo de clientela, pues capaz si yo soy atractivo para ellos y me quisieran contratar en un lugar como estos, ¿no? Yo recuerdo el día que conocí Dubái que dije, fuck me, yo sí me veo viviendo aquí. Y si la oferta llega, a lo mejor me lo pienso. Pero de eso se trata esto, ¿no? De traer voces que vengan hablándote en tiempo real de, hey, estoy en este lado del mundo y me está yendo de puta madre y a lo mejor a ti también te puede pasar, ¿no? Exacto. Aunque no se puede comparar Dubái a Riyadh, pero estoy No, totalmente en de acuerdo con todo absoluto. lo que dijiste. Dubái es como, para mí es un parque de atracciones para adultos. Ajá. Sí, no, es como un Disney para mayores de edad. Totalmente. Pero bueno, por la cercanía siempre puedes escaparte un fin de semana. Aparte, o sea, si tú te montas en un avión en Riyadh, ¿en cuánto tiempo estás en Dubái? 2 horas. Sí, ¿no? Es una cosa muy, muy rápida. Sí, a Doha fui con el coche conduciendo, conduje yo todo el camino. Ok, Fueron 6 horas de Riad hasta Doha. ok. Y ahora también el beneficio de vivir en un lugar tan, llamémoslo, céntrico, porque pues está en el ombligo del mundo. Pues tú, o sea, si quieres puedes tomar un avión y en pocas horas estás en Europa, en Turquía, en Asia, o Sí, sea, es maravillosa esa locación. sí, sí, es verdad. Lo único negativo son los precios de los vuelos, son carísimos. Oh, O wow. sea, el precio de un boleto a Dubái te puede costar lo mismo que desde Londres. O sea, no tiene sentido ninguno, especialmente porque, joder, vivo en el país del petróleo. Ajá, justamente esa es mi pregunta. ¿Cómo? O sea, no entiendo, no tiene lógica ninguna. Eh, Llenar el depósito del coche, sí, sigue siendo barato, te puede costar entre 25 o $30, Ok. pero los boletos de avión son eh, una locura. O sea, por ejemplo, ahora que vienes regresando de un viaje a Indonesia, ¿cuánto tiempo hiciste a Bali? Bueno, volé a Yakarta Ok. y no hay vuelo directo de Riyadh, sino desde Jeddah. ¿Por qué? Porque en Indonesia es donde se concentra la mayor población musulmana del mundo. Ok. Entonces tienen conexión directa con Jeddah porque Jeddah es la ciudad que queda más cerca de la Meca. Ok. Y desde allá creo que son como 11 horas. Oh, wow. No, pues sí está bastante lejos. No, 11. No Pero, sé. o es lo que me llevó a mí desde Riyadh. O son 9. Ajá, Bueno, entre tal 9 y vez. 11. Porque, bueno, no estoy muy seguro, pero según yo deberían ser unas 6, 7. Es que me llevó como 20 horas porque me retrasaron el vuelo. Entonces ya Ah, ok, perdí ok. la noción. Ya. Perdí la noción del tiempo. Pero, o sea, yo me pongo en tus zapatos y, o sea, no sé, si tuviera tantas cosas ahí cerca, a lo mejor lo difícil para mí sería elegir a dónde tomarme los días off para irme de vacaciones. Que a lo mejor, digo, estoy escupiendo al cielo porque de Cancún se pueden tomar muchos vuelos directos a muchas partes e igual no lo he hecho. Pero, pues no sé, a lo mejor en la ironía de la falacia estoy pensando si yo viviera en un lugar como ese, pues como que me querría comer todos los destinos turísticos alrededor. No, claro, sí. Cuando estás en tu país de origen es como que, no sé, no sé. Porque tú eres un viajero también. Te habrás Sí tengo, acomodado. Como vives en un país de vacaciones, en una ciudad de vacaciones, no, a lo mejor no tienes esa necesidad de salir. si te soy franco, sí siento que me ha Aquí te pasado eso. invita a salir. Aquí sí que te invita a salir. Claro. Sí, a A ver mí, un poco, ¿no? De... entre la Ya no pandemia y es... vivir en Cancún sí me ha reducido un poquito la turbina viajera, pero sí es algo que ya echo de menos hacer. No quiero que se me pase también, ahora que ya recomendaste estos lugares turísticos, ¿algún libro que quisieras recomendarle a la audiencia?
Un libro ahora mismo no tengo. Ok, Tengo una película por favor, que hablamos la última vez, bienvenida. que era de la bicicleta verde. Ok. Fue la Es una primera película, producción sí, saudí árabe que salió al mundo, ¿cierto? es cierto, por una mujer. Y bueno, la sinopsis es, bueno, a través de esta película puedes conocer un poco cómo vivía antes la mujer saudí. Ok. La bicicleta verde, se las recomiendo muchísimo. Yo la vi en el momento en el que llegó a México y a mí me impactó mucho ver como eso, ¿no? Como que no te imaginas cómo es el día a día de alguien que vive en un país como ese. Y pues ya verlo te da una claridad al respecto de, ok, entonces esto que yo estaba pensando respecto de la burka a lo mejor no era tan real y el tema de la poligamia y el tema de la religión y de pues todo eso, pero me atrevo a recomendarles un libro que se llama El azul entre el cielo y el mar. A mí me gustó muchísimo cuando lo leí, me dio esa como esa emoción de alguien que te habla en primera persona para compartirte una historia que te hace entender cómo el Islam, el mundo árabe, desde los ojos occidentales a veces está demasiado estigmatizado y muchas veces no entendemos las cosas por las que han pasado. En este caso, en muy particular, este libro se trata de una mujer hablando desde su experiencia siendo palestina. Y la verdad está muy, muy interesante. Solamente les pido que me tengan un poquito de paciencia para yo poderles poner los links en todos los episodios si es que se me llega a pasar. Pero bueno, esa sería mi recomendación. ¿Y alguna cosa que quisieras agregar antes de que nos vayamos, Flaca? Mm, bueno, yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas. Sí, Algunos se ha quedado a mitad, pero creo que la visión general se llevan los oyentes, ¿no? Que espero que no sea negativa, que, que haya cambiado en ese respecto. Y sobre todo eso, cuando vas a visitar un país tan... cualquier país al final del día, es cualquier... hacerlo con una mente abierta y la mochila vacía. exacto. Y también el entender que no por el hecho de que nosotros hayamos crecido con una forma de pensar, una religión y una costumbre, quiere decir que nosotros somos los que tenemos la razón. Es decir, hay gente haciendo cosas en este momento en Brasil y otras personas en Nueva Zelanda y otros en Vanuatu y todos podemos creer cosas diferentes y todo el mundo está en su propio rollo y no por el hecho de que tú vayas como de un país a otro quiere decir que tú tienes que ir a juzgar cómo se hacen las cosas al lugar al que vas. Simplemente son Exacto, costumbres, formas de ver el mundo diferentes y tu cosmovisión es otra. Y ayuda mucho cuando conoces otro país el no ir con esa tela de juicio. A mi parecer es disfrutar la experiencia de estar en el lugar y si ves algo distinto a lo que tú conoces, pues, órale, qué cool, así es aquí y ya, no tienes ni siquiera que estar de acuerdo con ello. exacto. Y luego otra cosa que quería mencionar y que se trata mucho en tu programa es el respecto a la seguridad. Ujú, Eh, yo como mujer en ningún momento me he sentido insegura y es algo que creo que todos mis amigos estarían de acuerdo y es que es bastante seguro. ujú. Por ponerte un ejemplo, una vez estaba en el aeropuerto esperando de embarcar y recuerdo que había bolsas, ¿no? Maletas, todas por ahí tiradas sin un dueño aparente, Ajá, que esto no se debe de hacer, ¿no? No debes de dejar tu equipaje que no está a la vista. Nadie lo tocó, nadie se acerca. ya, Si te olvidas algo, cualquier cosa, va a estar en el mismo lugar. ok. Nadie se atreve a tocar nada que no es suyo. Y no sé si es cultural o también porque las leyes que se aplican a los robos, a los hurtos, son Muy severas. bastante severas. Ajá. Pero bueno, sea como sea,
es bastante seguro y para mujeres viajando solas, que las hay, no muchas, pero las hay, no han tenido ningún problema. Al revés, siempre cuando hablas con ellas, porque tengo amigas que he conocido que han venido aquí completamente solas, Ajá. de turistas, y te cuentan eso, ¿no? Lo seguro que es, los hospitalarios que son. O sea, una amiga mía se recorrió, fue desde Jeddah hasta el sur del país haciendo autostop. Ok, Y wow. está Haciendo un poco loca, o sea, es un poco hitchhiking. loca, Ajá. sí. Pero se fue haciendo botella y me contaba, ¿no? De que no tenía que esperar mucho hasta que un coche le parase y que eran de los súper agradecidos que son de que vayas a visitar su país, ¿no? Como nunca han visto hasta hace unos años, nadie venía de turista, entonces te reciben con los brazos abiertos Ok. y son muy hospitalarios y bueno, eh, para ella fue una experiencia muy enriquecedora y muy bonita. Pues es de esos sitios que a mí me llaman muchísimo la atención y más ahora que te escucho, definitivamente lo pongo así con marcatextos en mi to-do porque me da muchas ganas de conocer Arabia Saudita, pero pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Eh, Qué gusto verte contenta, verte sonriendo. Te mando un abrazo hasta aquel lado del mundo. Muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo para compartir tu historia y pues nada, gracias de nuevo por estar aquí grabando con nosotros hoy. Muchas gracias a ti y espero que nos veamos pronto por alguna parte del mundo. Que así sea. Un Un abrazo. abrazo grande, mucho gusto. ¡Mua! Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el que sigue. Los dejo con esto que ya reconocen como el nos vemos después.